Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Y ahora nos encontramos sobre todo centrados en el tema más importante, que es la finalización de este capítulo 3 del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde Él se revelaba a Samuel. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Bueno, esto entonces es muy interesante, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos aquí. Decíamos al comienzo, en el curso anterior, ustedes pueden mirar, está todo ahí archivado en YouTube, en Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Samuel creció y el Señor estaba con él. Bueno, estos elementos, estas palabritas clave, el crecer, Ubeago dice que Samuel poco a poco va asumiendo esta misión que se le va encomendando. Y desde aquí podemos comprender bien también la misión del profeta como tal. Samuel llama el Dios que escucha porque llamar también significa obedecer, hacer justamente todo lo contrario de lo que Elí lastimosamente ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, pero también a través de la gente entero, no están respetando, en síntesis, al Señor. Están blasfemando, decía luego, ¿verdad? La palabra así, más dura y más fuerte como está en el original, ¿verdad? De la Biblia. Están blasfemando contra Dios. Y por eso aquí, cuando nos pone que Samuel crece y el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras, ubeáis en obediencia, Shema Israel, escucha Israel, obedece Israel. Ella poca en la peña de Yara, o Jerusalén, deja, bueno, Samuel, obedeciendo al Señor, escuchando, respondiendo a esta voz del Señor. Mientras la estrella de Elí lanzaba sus últimos destellos, porque Elí también respondió ciertamente al Señor, pero lastimosamente orezcó ahí esta beta. Nosotros podemos entender muy bien que aquí hay dos juegos importantes, que a Elí se le presenta de esta manera una estrella, en el sentido de que
Estamba oíla y ponado ya po ahí porque goña tendé ahí ya po veñan de yara oyerure va chupe. Pero después viene a continuación la cuestión de la descendencia, de lo que él va transmitiendo, de lo que él va ofreciendo. Pepe, él lo por ambas generales. Pero sobre todo dice, no fue capaz de reprender, dice aquí, ¿verdad? De reprender, o sea, reprender en el sentido de tomar las medidas correctivas. Porque los libros históricos insisten mucho en la toma de decisión, Incluso con respecto a David también. El pecado de David, según el libro de los Reyes, también nos vamos a dar cuenta más adelante cuando comencemos a estudiar este libro, ya esa cuata que el pecado de David fue el no haber tomado las medidas correctivas en el momento preciso, o sea, de ser decidido. Y Andeo Bella de Chata, como cuando le sustituye su hijo Salomón, cuando Salomón se entera de toda la situación, o presenta paitello de la panorama. Bueno, vea ser lo que vea ser la yarescoa de hina, umian ira ñamoy porajina, umia se ajellante hina, etcétera, etcétera. Y entonces Salomón lo primero que hace es tomar medidas, pero medidas directas, ¿verdad? Con respecto a toda esa situación que encontramos allí. Lo primero, ¿verdad? Lo primero que hace es medidas correctivas. Y eso es lo que entonces se aplaude después en Salomón. Este es un rey sabio, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? A pesar de que nosotros nos damos cuenta que Salomón parece que tiene muchas otras situaciones difíciles, muchas otras debilidades, muchos otros problemas. Pero en fin, pero se le aplaude a él porque tomó así esas medidas correctivas, ni esa pinilla, entonces ya pues japona. Y eso es lo que el autor sagrado, es decir, esa escuela deuteronomista está queriendo enseñar. Es un libro pedagógico, ¿verdad? Es un libro que nos quiere enseñar a vivir y a obrar a nosotros. Quiere decir que contra el mal y contra situaciones en que nosotros nos encontramos tenemos que tomar esas medidas correctivas y tenemos que ser exigentes, ¿verdad? Con nosotros mismos una vez que uno va asumiendo y va haciendo el discernimiento. Entonces, mientras decíamos que la estrella de Elí lanzaba sus últimos destellos, aquí entonces surge la del nuevo juez de Israel, que será Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepas, aún los dolores Él los permite. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada
En 1962 el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II e intervino en la crisis de los misiles de Cuba ante la amenaza mundial de una posible guerra nuclear. Después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco señaló las circunstancias del mundo actual. Son similares a las que tuvo que enfrentarse el Papa italiano hace 60 años. A proposito dell'inizio del Concilio 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la vía pacífica. El vaticanista Fausto Gasparroni junto a Nina Fabrizio explica en su libro los llamamientos públicos a la paz de Juan XXIII. Eran poco comunes para un papa en ese momento. Además envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y al primer ministro ruso, Nikita Khrushchev. Jugaron un papel importante para poner fin a la crisis. Este mensaje cambió la perspectiva de Khrushchev, que se vio influido por la petición del Papa. Decidió darle la vuelta a los barcos que transportaban los misiles y ponerle fin a la crisis. Las acciones de Juan XXIII sentaron un precedente para que los papas intervengan ante un posible conflicto nuclear, como el que el Papa Francisco intenta evitar ahora. El Papa Francisco recoge este legado, en particular con este tema. Juan XXIII escribió sobre él en su histórica encíclica Pacem in Terris. Tiene un pasaje conocido que generó debate. Dijo que no hay guerra justa cuando hablamos de la nuclear. Francisco ha llevado su discurso contra las armas nucleares aún más lejos, afirmando que su mera posesión es inmoral. En el contexto de la guerra en Ucrania, también ha planteado preguntas sobre las enseñanzas de la Iglesia acerca de la guerra justa. El Papa actual también dijo que el concepto de guerra justa debe ser revisado y en sus últimas declaraciones ha otorgado la posibilidad de que un país se defienda cuando es atacado o invadido. Eso sí, siempre en el contexto de un uso limitado de las armas convencionales, que no vaya más allá de la legítima defensa. El presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con usar armas nucleares si otras naciones intervienen en la guerra de Ucrania, algo que convirtió en otro de los muchos papas que tuvieron que buscar la paz en medio de las tensiones nucleares. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 3, ya al final del 19 hasta el capítulo 4:1. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Así por lo menos termina, hace una inclusión, termina todo lo que está haciendo Samuel, y por eso decíamos, en cuanto que Elí, toda esa estrella, es decir, todo lo que él pudo haber hecho, porque ya puede le nada, pero dentro de eso estaban sus debilidades. Y además se estaba complicando, entre comillas decimos, ¿por qué? Y porque Jerusalén desde este momento pasará a ser el centro religioso. Jerusalén será el templo, el santuario donde Dios mismo había elegido a Elohim, Peñan de Yara. Oye, ahí yo manifestaré mi gloria. Hago un paréntesis, ¿verdad? Y salta un poco al Nuevo Testamento, pero esto nos hace entender muy bien por qué Jesús después es condenado en Jerusalén, Jesús muere en Jerusalén, Jesús resucita en Jerusalén y después vuelve a Galilea de nuevo, entonces pero ya con el resucitado. Se dan cuenta que es una teología maravillosa, está todo muy bien unido y muy bien releído del Antiguo Testamento. Si el Señor dice, es Jerusalén donde yo voy a manifestar mi gloria, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento después dirá? Ahí está, la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde el Nuevo Testamento, ya estamos leyendo. Por eso dije que hago un salto cualitativo ya hacia el Nuevo Testamento, para que entendamos nomás también de dónde viene Jerusalén como centro, ¿verdad? Donde Jesús padece, muere, pero resucita. Es entonces la forma como Dios se manifiesta, sobre todo ya haciendo una relectura en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos encontrando desde los libros históricos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La propuesta del Nuevo Testamento es una relectura magnífica, espectacular del Antiguo Testamento. Es decir,
estas promesas de Dios que se van realizando y que se van ofreciendo para el pueblo, la se ponen con fuerza y con entusiasmo para cumplir todo, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo y nos está ofreciendo. Y si nosotros entendemos eso, evidentemente que después también vamos a poder interpretar bien y después hacer también un buen camino de seguimiento del Señor. Desde las promesas del Antiguo Testamento hacia la realización plena que sería el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Decíamos que en cuanto Elí está ya en lo último, en los momentos finales, esa estela, ¿verdad? O ese destello de su presencia, de todo lo bueno que también hizo Elí, ciertamente. Ahora está surgiendo la nueva estrella. Esta nueva estrella será Samuel. Esta nueva estrella será este nuevo juez de Israel. Ahora la noticia de la manifestación de Dios a Samuel se propaló de un extremo a otro de Palestina. Una forma muy interesante de decirnos que el pueblo siempre está en expectativa. Entonces esta noticia de esta manifestación de Dios a Samuel se propala, se da a conocer de un extremo a otro de Palestina. Es una forma interesante para decir que Dios actúa siempre a través de sus enviados, a través de los profetas, a través de un contexto histórico también. Y dentro de ese contexto histórico siempre llama a alguien. Y ese alguien que tiene que responder a esa llamada de Dios, a ese llamado del Señor. Deduciendo todos que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Este es otro elemento también importante. El hecho de deducir cómo el Señor actuando en la vida de Samuel y dándole esta misión, y él también poniéndose al servicio ya ahora de Dios, pero a favor del pueblo. Entonces enseguida entero esteama entero esteama. Eso quiere decir se propaló enseguida, se conoció enseguida. Ese testimonio, ese deseo, ese ponerse al servicio, esa generosidad también de Samuel para dar a conocer entero este mara peñan de yara y se añandeja peñan de yara mombe usemia añande. Y eso es lo que hace Samuel, y por eso está diciendo, deduciendo todos que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Porque esto es importante que el pueblo se dé cuenta. Eso es importante que nosotros, queridos amigos, nos demos cuenta, ¿verdad?, de que es Dios el que nos envía y que nosotros estamos acreditados para anunciar a Ñamosarambi Janguabeñan de Yarañe. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí.
clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Tras la canonización de Giovanni Battista Scalabrini, el Papa se reunió con peregrinos escalabrinianos en el aula Pablo VI. El superior general de los misioneros escalabrinianos, el padre Leonir Chiarello, felicitó al Papa y le regaló un libro. Francisco subrayó el ejemplo del santo acogiendo a migrantes y su lucha contra la exclusión y la indiferencia. Anche oggi le migrazioni costituiscono una sfida molto importante. Esse mettono in evidenza l'impellente necessità di anteporre la fraternità al rifiuto, la solidarietà all'indifferenza. Siamo chiamati oggi a vivere e diffondere la cultura dell'incontro, un incontro alla pari tra i migranti e le persone del paese che li accoglie. Si tratta di un'esperienza arricchente in quanto rivela la bellezza della diversità. El Papa animó a los escalabrinianos a ser creativos y generar espacios para la diversidad y la amistad social. Dijo que pueden ayudar a las personas a ser más acogedoras con el diferente. Tras su mensaje, el Papa bendijo a los peregrinos y saludó a los obispos, cardenales y otros miembros de la familia escalabriniana. Al final de la canonización del 9 de octubre, el Papa subrayó la fecundidad del trabajo de San Giovanni Battista Scalabrini. Los escalabrinianos ayudan a migrantes en 29 países y siguen la gran aspiración de su fundador: crear un mundo sin fronteras en el que nadie sea extranjero.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel y por la interilla y Kwami, Yahesha, Yahweh Joré, y Ñande Yara, Mombe Umia Ñandeja, Ñande Yara, Ojeya, Ñande Pope, Ñande Ñamo Guatajanguaisha, Abei, Peñe, Erubivela y Ñande. Y aquí decíamos que en cuanto que Samuel comienza a predicar, en cuanto que Samuel se pone a disposición del Señor, decíamos de un comienzo que Samuel comienza también a crecer y Samuel crecía. Ahora con ñandenda hay cuña mañana, veja oca cuánta es físicamente. Y que tú ahí ñande ya no hay problema, lleva así misión inauguraria lleva. Pero aquí tenemos que reconocer y tenemos que saber que el crecer del que nos está hablando la palabra de Dios se está refiriendo directamente entonces a un compromiso que está asumiendo Samuel. Samuel oye Yacuá, Samuel oñandujina peñan de yara oye rurejasupea lleva a peso oñe muy peñan de yara pope jacoan a beija oñe pues no es porque hoy cuama peñan de yara oye ruremia supe. O pecha ñande ella pues sacaña genduya echaya bueno pea la ñande yara oye rurea ñande a pecha ñande a ella pues saca pona que ya cuá pona mi que na moto pañande ya pues cuyana peñande de coemba esa pañande ya guataba na peja perubi. Y por eso nos está diciendo que el pueblo, deduciendo todos, es decir, todo el pueblo, toda la gente, la sensibilidad del pueblo es muy interesante, ¿verdad? Ñañandú, vea. Ñandé conseguía ñañandú la ñandera pisá, omba a posero jinas oñe moino peñan de pobre lleva, si es generoso, si es servicial, si es una persona que busca el interés de la gente, el interés del pueblo. Oye, pues añandú ya es ahí señandé, oñandú, va a pesar a pisar y coteme mijina, moro, va a ser guatana, va a ñandé ya poana en día cuera lleva. A pesar de ella, pues no haya ya tu peca, haya esa curva suya, ya tu peca ponar, esa, va a lo y coteme, va a esa, na, pues haré cuanan, peupeanan, donde reñe penuana, haya tu peca ponar, care yujuve. La riguasuco pensó ya pono hina hecao no ya tu pecado hina ha oyu hube bebe ya ocaru imagina. Y bueno, aquí entonces, ¿por qué el pueblo? ¿Por qué la gente verdaderamente se da cuenta la noticia de esta manifestación de Dios que se propala, ¿verdad?, de un extremo al otro de Palestina, deduciendo todos que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé? Todos deducen, ¿verdad?, que Samuel verdaderamente está acreditado como profeta de Yahvé. Es entonces lo elemental y lo fundamental. Esto es lo que verdaderamente entonces quiere el Señor. Esto es lo que verdaderamente entonces el Señor está pidiéndole a Samuel y Samuel, por lo tanto, está realizando esto. 3 son los rasgos principales que ponen de relieve su misión profética. 3, ya es entonces. 3 cosas importantes mías, la ñande ya es sana, va ella para ellos es acá, amba ella para peñan de yara o poco gesera, o peña ñe punu peña puto uve, o ella o ñamindu uja y pea la ñande yara o yerurea seja, pea la se. Hay cualcana entero etea o peixa ñande lleva ñañe punuta a ver ñañe organízame, porque esta pues es la organización. Esto es lo que nosotros tenemos que entender como una buena organización dentro de nuestra comunidad. Y por eso dice, ponen de relieve su misión profética. 3 elementos. Frecuentes comunicaciones con Dios. Y por antiguo, frecuentes comunicaciones con Dios. Samuel es uno de los profetas que continuamente está en diálogo con Dios. Ogendú lleva Ogendú. Qué lindo que es esto. Te oí la Moisés ahí. Ogendú una vez venían de Yara, lleva Yeyupe, o Moijanua, a disposición del pueblo. Pero Upeanango, tanto también escuchando al pueblo, Ombohasai venían de Yara. Pero para eso uno tiene que estar en comunicación. La ñandena ñaimero en esa comunicación es muy difícil que nosotros después podamos crecer. Ñandeko ñajenduana allí cuana va eva peñan de Yara yerurea ñandeja o pea se manteco yei cuarire ñandekua y captuta veña y cuan ñandera pichacura. Comunicaciones con Dios. Pruebas evidentes de su origen divino,
pruebas evidentes de su origen divino. Quiere decir que él mismo se da cuenta que la fuerza de Dios es el que lo está empujando. Pruebas evidentes de su origen divino. Da ahí entonces la se haya puave o jagüe de pese ancame la se haya posee año. La sea porque un deseo la se ancame o lo que sea. No. Aquí entonces nosotros encontramos y normalmente todos los profetas se manifiestan de esta manera. Y también después todos los apóstoles y todos los que se sienten enviados por Dios. Oñando lleva peña ame peña petume pe corazón peña apecha oñe bueno o guataje y peago peña de yara la yerurease peago la se añandú ajina pea la ñandillana iba a ser la yapojón. Y entonces esta es la evidente prueba de un origen divino, de todo el mensaje y de toda la acción y de todo el envío que está recibiendo el profeta. Y después la notariedad universal. Notariedad universal. Samuel absolutamente no ñembotí. Naeku o mañana y puno antes a ise a abelañan de grupo mise hago abe de grupito niroñi mongetata los echatas roñe penuta orecpeste royapo veñan de yaras y ore no, sino que aquí hay algo más, queridos amigos. Aquí hay algo entonces que nosotros le llamamos universalidad, es decir, nos abrimos a todos. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel.
Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Tras la canonización de Giovanni Battista Scalabrini, el Papa se reunió con peregrinos escalabrinianos en el aula Pablo VI. El superior general de los misioneros escalabrinianos, el padre Leonid Chiarello, felicitó al Papa y le regaló un libro. Francisco subrayó el ejemplo del santo acogiendo a migrantes y su lucha contra la exclusión y la indiferencia. Anche oggi le migrazioni costituiscono una sfida molto importante. Esse mettono in evidenza l'impellente necessità di anteporre la fraternità al rifiuto, la solidarietà all'indifferenza. Siamo chiamati oggi a vivere e diffondere la cultura dell'incontro, un incontro alla pari tra i migranti e le persone del paese che li accoglie. Si tratta di un'esperienza arricchente in quanto rivela la bellezza della diversità. El Papa animó a los escalabrinianos a ser creativos y generar espacios para la diversidad y la amistad social. Dijo que pueden ayudar a las personas a ser más acogedoras con el diferente. Tras su mensaje, el Papa bendijo a los peregrinos y saludó a los obispos, cardenales y otros miembros de la familia escalabriniana. Al final de la canonización del 9 de octubre, el Papa subrayó la fecundidad del trabajo de San Giovanni Battista Scalabrini. Los escalabrinianos ayudan a migrantes en 29 países y siguen la gran aspiración de su fundador: crear un mundo sin fronteras en el que nadie sea extranjero. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar
a cenar. Ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Ahora estamos en el capítulo 3, estamos concluyendo y vemos, ¿verdad?, de estos tres elementos que queremos subrayar y poner bien de manifiesto. El primero, que es dentro de esta misión profética, la Yeya Pojanguá, lo primero que tenemos que hacer son las frecuentes comunicaciones con Dios. Característica esencial, si yo que fuera. Ñande upea enendicatui la ñambojasabe Ñande Yara Ñe'e. Baishiko Ñande ñambojasata pe Ñande Yara oipotaba la Ñande Rogapupe Guaná, la Ñande Netame Guaná, Ñande la Pichacuera pe Guaná, Baishapico Yei Cuacata pe Ñande Yara, Baepalo Oipotágina, la Ñande Oi, da Yeikei en comunicación. Apeago dice la frecuente comunicación con Dios, frecuente comunicación con el Señor, entrar en sintonía con el Señor. Y desde aquí entonces vamos a entender y vamos a conocer qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Un segundo elemento, pruebas evidentes de su origen divino. Pruebas evidentes de su origen divino. Upeaíseina, la Sheja Ea, la Shamon UAPM y Samuel o cualquiera de los profetas. Daei P. Sheja Eseu TPM. Tena She Añandujahuerente. Peseñe ame, se patu o lo que sea, secatulañe, sea secatula esa beme. No. Aquí hay entonces un envío. Aquí hay una prueba evidente de que esa fuerza, de que ese mensaje tiene un origen divino, el origen de Dios, el origen de transmitir un mensaje, el origen de dar a conocer, ¿verdad?, lo que el Señor verdaderamente mete y pone en el corazón del hombre. A operar entonces con ñande ya con operar ñande ñañemoía lleva allá bueno peala ñande yara y ashe opeala ñande yara o yerure ashe opeala y cual que sea bm opeala ame sea bm. Prueba evidente de su origen divino. Y el tercero y último, la notoriedad universal. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, si nosotros hablamos solamente para un grupito, entonces nos estamos volviendo sectas. Ubeago dice la secta. Sectas dice entonces oñembotu o mañana veña puno a solamente sus bienes propios, lo que le gusta, lo que le conviene, de acuerdo a nuestra realidad. Y desde ahí entonces comienzan también los cambios, ya cambia, ya popea, ya poamo, de acuerdo a nuestros intereses. Ubeago dice la palabra secta. Y entonces, leyendo hasta erróneamente o forzando los textos bíblicos, nosotros decimos
en realidad lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros queremos. Por eso ese segundo elemento también, notoriedad, de cierta manera, que te trae pruebas evidentes del origen divino, es importante. La notoriedad universal, catholicus, ¿verdad? Católico, quiere decir entonces para todos. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros ofrecemos, upea dice la católica, upea dice la universal, entero que te apemuera. Upea, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar por la comunidad. El primero, como ya dijimos, las frecuentes comunicaciones con Dios. El segundo, las pruebas evidentes del origen divino. Y el tercero, la notoriedad universal. 3 cosas importantes dentro de este mensaje y dentro de este trabajo que está haciendo Samuel. Y por eso es que la fuerza evangelizadora es grande cuando uno entiende de esta manera. Porque usted ve sino que nosotros aquí estamos mirando y estamos trabajando sobre uno de los elementos fundamentales que Dios nos propone. Que este mensaje es de Él. Es el mensaje de Dios. Pero que necesita de nosotros, en este caso Samuel, para poder transmitirlo, para poder hacer llegar. Para el grupo humano. Yo que Isha ñandeica tuta lleva con Ángel Piamba, Oñón 10 allá, bueno, yo ataquen a Oñón 10, ya vos saquen a Peñan de Poa lleva, a Pisha y Cuajanua Peñan de Yara Yerurea ñandé. Hasta el presente, Dios se manifestaba raramente con Samuel. Las comunicaciones divinas se hacen desde este momento más frecuentes. Qué lindo. Los 2 elementos. Era rara. La manifestación. Capítulo 3, el joven Samuel servía al Señor en la presencia. Muy bien, hasta ahí todo lindo. La palabra del Señor era rara en aquellos días. La palabra del Señor era rara. Y la visión no era frecuente. Desde ahora entonces, con estas 3 características, cuando estamos empapados de Dios, cuando entendemos cuál es su voluntad, cuando nosotros como Samuel también decimos, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y cuando vemos sobre todo que el Señor nos transmite un mensaje, porque avengo ñandela ñañemoino peñande ya no debes allá eso es bueno, ega tu ñande yara porque agenduta, va eva la rey contene mía, va eva la heresia y Dios siempre actúa por el medio que somos nosotros. Causa segunda, y Santo Tomás de Aquino, en su filosofía, en su reflexión. Causa segunda. Ñande yarandas ahí cuja ave aparece alguna vez con ñande upea cuya jeca lleva. Do uno peñande yara o ave yesa case o mimbipa a veces no debe oñe poner oñe monguetas en 10 o a través de un ángel o lo que sea. Upea no upea sendaro viamo ahí ya ñande. Y sin embargo, toda la historia de la salvación justamente nos está diciendo que es una cuestión dentro de nuestra historia. Hala ya enojina que Dios se manifiesta en la historia. Upea dice Dios se manifiesta a través de causas segundas, es el Santo Tomás de Aquino. Upea causas segundas dice a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de los hechos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.